Perfecto. Bueno, bienvenidas a las personas que nos están siguiendo por el canal de YouTube de ACT. Nos da mucho gusto tener hoy esta mesa redonda del seminario Entre Campo y Campo, Arte más Agroecología. Hoy tenemos una mesa redonda muy especial con invitadas e invitados que nos traerán pues unas perspectivas muy interesantes, muy valiosas. Tenemos a Ella Vázquez, tenemos al colectivo Electrobiota, tenemos a Rodrigo Olvera y tenemos a Adriana Salazar. Un poco para sentar una mínima base, les cuento que la pregunta eje del día de hoy es cómo generar sustentabilidad ecológica desde el arte, la ciencia y el activismo. Ya habíamos dicho en la sesión anterior que sustentabilidad es una noción problemática, pero que también estamos intentando resignificarla y recuperarla. Entonces, bueno, pues damos paso sin más preámbulo a las presentaciones de cada una y cada uno de los invitados. Y entonces, bueno, pues para eso le cedo la palabra a mi compañero Alejandro Ortiz. Adelante, Alejandro, por favor. Gracias, Eugenio. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias a todas y a todos. Vamos a presentar primero a Ella Vázquez. Es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctora en Ecología por el Instituto de Ecología de la UNAM. Sus intereses versan sobre la genética y genómica de poblaciones y del paisaje, la ecología molecular, diversos aspectos de diversidad biológica, así como la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. Evidentemente la semblanza es mucho mayor. Vamos a avanzar hacia las presentaciones. Bienvenida a ella, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Comparto pantalla entonces? Muy bien. Nada más díganme si se ve bien. Perfecto. Ok, muy bien. Pues igual que la doctora Erika Aguirre la semana pasada, que mencionaba que cuando Octavio la invitó, le dijo, oye, pero es que yo no trabajo en esto. Le dije exactamente lo mismo a Octavio, le dije, oye, yo no trabajo agrobiodiversidad, nada de agricultura, tampoco sé mucho de sostenibilidad o sustentabilidad y al final, bueno, me convenció porque algo he de saber de ecología. Como ya les dijeron, yo trabajo en el Instituto de Ecología, soy investigadora en ese instituto. Me gustaría empezar con dos definiciones de sostenibilidad o sustentabilidad. Son casi sinónimos y algún tiempo hubo discusión de cuál era el correcto, los dos son correctos. En términos ecológicos, describe cómo los sistemas biológicos se mantienen productivos a lo largo del tiempo y también implica el equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Si tenemos una perspectiva más humana, más antropizada, consiste en satisfacer las necesidades, todas las necesidades, de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer las suyas, lo cual es, en la actualidad, esto se ve bastante complicado. Para entrar un poco más en términos de agrobiodiversidad o agroecología, que es el tema de estas reuniones, y para darle una perspectiva ecológica, por supuesto, que una de las primeras áreas en las que yo pensé y que me parece fascinante son las interacciones ecológicas como la polinización. La polinización es una de las interacciones más extraordinarias que tenemos en la naturaleza y que tienen muchísimo que ver con agroecología y con agricultura y agrobiodiversidad. Fíjense que cerca del 80% de todas las plantas con flores del mundo dependen de animales para su reproducción y dependen tanto en términos de polinización como en términos de movimiento de las semillas y procesos que permitan que las semillas puedan germinar. Polinización es algo un poco más conocido, ¿no? Es mover el polen de una flor a otra. La dispersión de las semillas es llevar semillas de un lugar a otro, que puede ser a distancias muy cortas, como hacen los pequeños mamíferos y como hacen algunas aves, pero también hay un transporte de semillas a muy largas distancias que también pueden hacer aves y mamíferos. Insectos, hay muchísimos insectos que son polinizadores.
Si vamos a hablar de sostenibilidad y de agroecología, sin duda tenemos que empezar por mencionar muy rápidamente y de pasadita aquellos impactos antropogénicos al ambiente. Y en esta imagen podemos muy rápidamente ver impactos como urbanización, como calentamiento global, como contaminación de la naturaleza en general, deforestación. Toda transformación del hábitat que implica un cambio de uso de suelo es un impacto que hemos venido realizando, que hemos venido desarrollando en el planeta, que es muy, muy severo. También tenemos, la lista sería muy larga, quise concentrarme en estos dos, también contaminación, que tiene mucho que ver con agricultura y agroecología. Por ejemplo, no nada más este tipo de contaminación, sino contaminación por fertilizantes, por agroquímicos, por insecticidas y por, sin duda, transgénicos también, ¿no? ¿En qué podríamos resumir muy brevemente estos impactos? En que se pierde biodiversidad de todo tipo y que hay un aislamiento, y esto puede llegar a extinción de especies o extinción de ecosistemas o extinción de relaciones ecológicas, y si no es una pérdida total, tenemos aislamiento y de las poblaciones que quedan en grupos muy pequeñitos y muy aislados, y también concomitantemente disminución en el tamaño de sus poblaciones, y eso tiene efectos ecológicos muy, muy importantes. Volvamos a lo de polinización. Vi que había unos proyectos que están tratando mencionan que van a trabajar con cuestiones de abejas. Bueno, la polinizadora por excelencia, por lo menos en el público general, son las abejas. Tenemos Apis mellifera, que es la más abundante en el mundo, pero que está teniendo muchísimos problemas porque es muy susceptible a enfermedades, ha sido mejorada, y estamos perdiendo poblaciones, y aquí se pierden dos cosas: producción de miel, que es un mercado económicamente importantísimo, y por supuesto perdemos esta interacción de polinización que es crucial para la agroecología. Aquí menciono, les muestro a Melipona beechei, que es una de varias especies de abejas nativas mexicanas que tienen menor susceptibilidad a enfermedades, y que una forma en la que se está tratando de llevar a sostenibilidad en términos de este caso particular de polinización por abejas es el darle más énfasis a las abejas nativas. Mencionamos, polinización, y aquí ya entramos a dispersión. Hay otro grupo de animales, de mamíferos, que son importantísimos para estos dos procesos, que son los murciélagos, que comen frutos, como Artibeus jamaicensis, que es un frugívoro, y que al comer frutas transporta semillas, digiere semillas y las hace posible que germinen. Tenemos al Leptonicteris yerbabuenae, que no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, pero lo podemos platicar después, se ha hecho muy famoso. Es nectarívoro, y come néctar, y al momento de comer néctar, igual que esta otra especie, Leonicteris underwoodi, que es nectarívoro, tiene una lengua larga, que le permite tomar néctar de flores de este estilo, flores que son muy, muy largas, y que al hacer este proceso, vean cómo quedan llenos de polen, y de esa manera van polinizando, entre otras cosas. Fíjense, hay mangos, plátanos, cacao, guayabas, agave, aguacates. La lista es larguísima de productos comestibles que dependen de la polinización y de la dispersión que hacen los murciélagos. También aquí estos no son polinizadores, son explícitamente dispersores de semillas. Incluye reptiles como las iguanas, aves, todas las aves que ustedes pueden imaginarse que coman frutos, van a consumir semillas y las van tanto a transportar como a hacer este proceso de digestión que hace que las semillas puedan germinar. Los roedores, un dato muy interesante, los roedores almacenan semillas. Entonces no nada más las transportan, sino al almacenarlas hacen que se combinen diferentes especies en un mismo lugar, y esto hace que mantiene diversidad en términos de plantas y su germinación. Yo soy ecóloga, yo trabajo con mamíferos y trabajo con genética, y quisiera platicarles dos estudios de manera muy, muy breve de cómo estos impactos ambientales, pérdida de hábitat y fragmentación y disminución de poblaciones, tiene al final del día un efecto también en la cuestión de
el transporte de las semillas y el mantenimiento de plantas de todo tipo, no solo aquellas de interés agrícola. Una especie que estudiamos en mi laboratorio es el mono aullador de manto, Aloguata palliata, que pueden ustedes ver en el sureste de México. Y fíjense, este es su área de distribución, lo que ven en amarillo. Estos son localidades donde antes estaba distribuida en toda esta región y ahora estos son poblaciones que son las poblaciones que han quedado muy aisladas, muy fragmentadas y son el remanente de estas poblaciones. El cuadro verde incluye 3 poblaciones muy cercanas en la zona más norteña de su distribución, que son los Tuxtlas en Veracruz. El cuadro café, que es también es otra serie de poblaciones que aunque están muy cerca unas de otras, van a ver que están fragmentadas, están distanciadas. No le hagan mucho caso a estas imágenes, lo único que quiero que vean es que tenemos, a través de la genética podemos determinar no solo, podemos contar individuos y verlos en el campo y saber más o menos cómo están las poblaciones, pero utilizando herramientas de genética podemos ver a detalle mucho más fino sus poblaciones qué tan diferenciadas, no a nivel de que sean especies diferentes, pero creo que sí nos habla de un aislamiento muy significativo. En toda esta área de distribución, lo que nosotros estamos identificando es que hay 3 grupos, 3 poblaciones genéticas, que son, estamos llamando la población del norte, que es solo este extremo norteño en los Tuxtlas, luego una que es muy amplia, que le llamamos oeste central, que incluye a esta población y algunas del sur, y una que es más del este, que también incluye esta población y estas. Estas figuras de aquí abajo nos están mostrando lo mismo, y con lo que yo quiero que se vayan como mensaje de esto es que una especie que tiene una población continua y que gracias a ello los monos aulladores comen muchísimas frutas, entonces transportan y son especies clave en el mantenimiento de poblaciones de muchas frutas comestibles de manera saludable, y cuando tenemos esta fragmentación y este aislamiento, quiere decir que todo se está concentrando, por ejemplo, en esta población y no hay movimiento de estas semillas, y eso tiene consecuencias en pérdida de producción, si es una cuestión más agrícola económica, o pérdida de diversidad, no nada más de la especie de vertebrado que está siendo dispersor, sino de las especies de plantas de las cuales dependen para su dispersión. Entonces, este es un caso muy emblemático de lo que sucede muchísimo en animales que son dispersores y polinizadores y que están teniendo impactos muy negativos en sus poblaciones por actividades antropogénicas. Y el otro ejemplo que quería yo mostrarles, este es un caso que no tiene hasta el día de hoy impactos negativos en sus poblaciones, pero como también a través del tipo de estudios que hacemos en mi laboratorio, podemos saber reflejar lo importantes que son estos dispersores de semillas para la vegetación. Se le conoce como rata canguro, es una ratita que salta y es muy linda. Esta especie es Dipodomys nelsoni, hay varias. Y estamos trabajando en la zona desértica, es una especie de hábitat de desierto, en la zona de reserva de Mapimí, en el norte de México, en el desierto sonorense, y también a través de información ecológica y genética. Fíjense que aquí también es un área de muestreo o un área de distribución pequeñita, se distribuye en una zona muchísimo más grande, y aquí lo que les estoy mostrando este es un cerro, el Cerro San Ignacio, y cómo genéticamente estamos identificando 2 poblaciones. Esta gráfica nos muestra que la población más verde es esta y la población más roja es esta, aunque parece que están casi encimadas, son genéticamente independientes, más o menos, ¿no? Y eso, ¿qué interés tiene en los términos de dispersión de semillas? Fíjense que mucha. Estas gráficas, que tampoco quiero que digan qué es eso, muy fácil se las explico. Este es un índice de combinación entre suelo y tipo de vegetación, y es una variable que es altamente significativa
en términos de la distribución de estos dos grupos genéticos. Lo mismo que hay un gradiente de vegetación que también es una variable muy importante. ¿Qué significa esto? Que estos dos grupos, a pesar de estar tan cerca uno de otro, les mencionaba lo del cerro porque en realidad la distribución se diferencia en términos de elevación de este cerro, y está asociada directamente, y es lo que nos dicen estas dos gráficas, al tipo de vegetación. Las que están en la zona más baja están dispersando semillas más de tipo de agaves y de algunas leñosas pequeñas, y las que están en la zona más alta son dispersores de semillas más de tipo de cactáceas. Hay unos nopales, unas opuntias en esta zona. Entonces, vean, es la misma especie, está distribuida muy cercana una de otra, pero podemos ver cómo son dispersores predominantemente de especies diferentes. Entonces, pues, bueno, me parecía un ejemplo muy lindo para lo que estamos comentando. Entonces, con estos dos ejemplos y la repasada muy rápido que dimos, todas las especies de vertebrados e invertebrados que les mostré cumplen un rol trascendental para la naturaleza en general. No hay mejor garantía para una agroecología sostenible que mantener esta diversidad y la abundancia de estos polinizadores y de estos dispersores en poblaciones lo más sanas posibles. Estamos hablando de generar sustentabilidad ecológica, es uno de el tema del día de hoy. De lo que yo puedo comentarles cómo generar sustentabilidad ecológica, sin duda, a través de muchísimas formas, pero yo quiero resaltar tres. La educación en todos los niveles de toda la población. La divulgación científica, la educación abarca muchos temas, la divulgación científica en particular es clave, porque estas dos hacen que la población pueda ser concientizada de la importancia de todos estos temas naturales. Y les muestro dos ejemplos muy breves de la Comisión Nacional de Biodiversidad, que está haciendo un trabajo extraordinario en términos de educación y divulgación. Tenemos, por ejemplo, en el Canal 11 hay una serie de programas nuevos que se llaman Nos Nutrimos de Naturaleza, y la primera serie, que son varios programas, está específicamente enfocada en cuestiones de agroecología. Por ejemplo, la misma Conavio hace cada año un concurso de dibujo que refleje la importancia de la naturaleza en niños muy pequeños, y les muestro este dibujo que fue ganador en el año pasado de la categoría de 9 a 11 años, y miren cómo lo titula, aparte de que es hermoso, lo tituló "La Madre Tierra nos regala salud sin empaques". Me pareció increíble de la percepción de cómo está esta parte de naturaleza ya embebida en un niño, una niña, entre 9 y 11 años. Ciencia, arte y divulgación, podríamos hacer todo un tema solo de esto, pero volvamos un poco a las abejas. Vean cómo en ciencia y en tecnología hay patrones que se han aprovechado para diseños de muchas cosas. Estos son un piso que se coloca sobre superficies para que esto sea mucho más acoginado, digamos, y se basa explícitamente en cómo es un diseño de panal, que en realidad el diseño de panales está basado en fractales. Fractales es toda un área de estudio científico y matemático. Miren esta escultura de 3D también basada en panales de abejas y avispas. Entonces, bueno, esto es una breve muestra de ciencia y tecnología basado en naturaleza. También cómo podemos hacer arte, muchísimo. Yo escogí algunos de mis preferidos desde tiempos inmemorables. Esta es una escultura de un murciélago del centro de México prehispánico. Puede ser en literatura, ilustración de literatura. Este es un murciélago, que me fascina ese dibujo. Tenemos formas, litografías, pinturas, acuarelas, en este caso una acuarela hermosa de una abeja. Perdón, ella. Dime. No sé si podemos ir cerrando, nos pasamos. Sí, esta es la penúltima. Gracias. Joyería, y también hay divulgación en términos de, para los niños, caricaturas y personajes que han sido emblemáticos en los cómics que los niños. Y pues solo agradecerles. La polinización, les decía, de esta especie de murciélago es base para la producción de tequila.
Y eso es todo. Muchas gracias, ella. Perdón por ahora sí que por lo corto del tiempo, pero bueno, habrá tiempo para la conversación un poquito más adelante. Vamos a pasar con Lupita Chávez y Gaby Munguía del colectivo Electrobiota. Este colectivo multiespecie y laboratorio de experimentación artística fundado en la ciudad de Buenos Aires en 2014 tiene como líneas de investigación y producción los vínculos e imaginarios que existen entre el ser humano y la naturaleza, intermediados por el hacer tecnocientífico contemporáneo. Desde múltiples acercamientos y estéticas propias de las artes electrónicas, el bioarte, la ecología de los suelos y la biología cultural, investigan la comunicación interespecies y posibles lenguajes no humanos desde los procesos y señales geoquímicas y bioeléctricas generados por diferentes tipos de organismos vivos y sus procesos. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos también. No las escuchamos, Lupita, Gaby. Gaby, Lupita, su audio está cerrado. Hola, perdón que... Tenemos problemas técnicos. Ya. Problemas técnicos, un 2 segunditos. Ahí estamos, perdón, problemas técnicos. Hola a todos y muchas gracias por la invitación y todos los que están en este ratito escuchándonos. Bueno, pues yo soy Gabriela y aquí mi compañera es Guadalupe. Y bueno, nuestro colectivo multiespecie abraza los territorios rizosféricos como punto de partida para la experimentación, la creación, investigación artística tecnológica, ¿no? La rizósfera la debemos como, lo vamos a resumir, ¿no? Muy cortito, es esa fina capa de tierra donde las plantas, sus raíces, los hongos, los insectos, ¿no? Microorganismos, infinidad de agentes geoquímicos están en constante movimiento, en procesos constantes de intercambio que según, ¿no?, su estabilidad, pues también ayudan o perjudican a la sustentabilidad y la fertilidad de los suelos, ¿no? En este espacio físico, pero también matérico, político y poético, ¿no? Se convierte pues en nuestra herramienta de pensamiento y acción, ¿no? Para reflexionar e imaginar otras posibles vitalidades, agencias y principalmente afectividades biológicas y terrestres, ¿no? Y nosotras pensamos que la indisciplina, ¿no? Exacto, se habla mucho de la transdisciplina, pero bueno, nosotras hablamos de la indisciplina entre el arte, la ciencia y la tecnología, además nutrida, ¿no?, por la imaginación radical y el pensamiento especulativo, es un lugar necesario, o sea, completamente necesario para nuevos saberes, para construir nuevas formas de conocimiento y también para reescribir nuestras relaciones con la naturaleza y el mundo, ¿no? Y en nuestra práctica nos gusta poner en debate, ¿no?, los principios tecnocráticos y muchas veces hegemónicos, ¿no?, con los que nos relacionamos con la naturaleza en este mundo contemporáneo actual, ¿no?, global, etcétera, ¿no? Y para ello creemos que son fundamentales las humanidades ambientales, ¿no? Y es decir, cómo el papel del arte, la ciencia, pero también la ética, aunada a la ecología, son herramientas necesarias para construir espacios de debate, de fricción, ¿no? Y también de desarme crítico, ¿no?, sobre nuestras realidades ambientales actuales, ¿no?, sobre nuestra crisis. Perdón, Gaby, no está corriendo la presentación, no sé si la están corriendo ustedes, pero... Estoy yo hablando ahorita, ¿no? Ok, perdón. Ya va a haber cosas, ¿no? Queríamos hacer como una mini introducción como que de dónde viene Electrobiota, ¿no? Y bueno, para nosotras es súper importante pensar qué es y para qué debe servir la tecnología,
¿no? Y a partir de eso, cómo podemos crear otro tipo de tecnologías, ¿no? Que nos permitan, pues de alguna manera, ¿no? También cambiar nuestra percepción política, pero también afectiva, ¿no? Hacia otras especies compañeras, ¿no? Y como la autora Haraway, que supongo se ha hablado muchísimo, nos dice, importa qué ideas usamos para pensar con otras ideas, ¿no? Y a partir de esto, nos hemos interesado mucho en crear, en la idea de generar dispositivos, todos open source, ¿no? Tecnologías abiertas, a las que nosotras nos gusta pensarlas como tecnologías subalternas, fronterizas o tecnologías sensibles, que abrazan saberes ancestrales y tecnologías ancestrales, ¿no? Y comunitarias, ¿no? También hay que reconocer y abrazar, ¿no? Las tecnologías propias de la naturaleza, ¿no? Ahorita la presentación anterior, pues todo este sistema complejísimo de polinización es un saber, ¿no? Es una tecnología, ¿no? Y nos interesa llevar, pues, estas prácticas situadas según nuestros contextos también y problemáticas latinoamericanas, ¿no? Ahorita tenemos una línea de investigación como más profunda que se centra en lo que son los diálogos interespecies, que Lupita nos va a contar un poquito más de ellos. Quizá en los diálogos interespecies, como dice Gaby, pues humildemente, ¿no? Nosotras tratamos de hacer un ejercicio en que nos interesa trazar vínculos para aproximarnos a lo que significa estar interconectados e interdependientes con otras especies, y nos interesa develar posibles miradas y escuchas a partir de todo esto que mencionó con anterioridad, ampliar incluso nuestras percepciones, ¿por qué no?, para intentar comprender la naturaleza del encuentro, la comunicación entre los seres vivos. Nos interesa descentralizar lenguajes también y los procesos de construcción de conocimiento, y con suerte alejándonos un poco de la excepcionalidad humana, ¿no? Con suerte. Y entonces en estos diálogos surgen estas intimidades en el compartir con nuestras especies compañeras en un ejercicio de mirar al otro, y que a su vez es un ejercicio afectivo, emocional, donde están presentes múltiples relaciones interespecíficas, unas más inocentes que otras. Quizá buscamos la correspondencia mutua, estamos en un desandar también. Y en estos intersticios pensamos que especie se vuelve una categoría difusa cuando nos inspiramos en este concepto, pues, biológico y cultural de Donna Haraway, que hemos escuchado tanto Gabriela como yo, como que lo han mencionado bastante, de simpoiesis, ¿no? En este devenir ser con, y bueno, tratar de construir estos relatos, posibles relatos de cohabitación, de sociabilidad, y pues nuestra práctica pensamiento, ¿no? Busca de alguna forma hacer una ecología de los saberes, un poco de colonizar el ser, los territorios, las afectividades e imaginarios, ¿no? Desde las posibles formas de habitar y narrar, contar la historia de otros. Así que para nosotros sentimos y pensamos también que el arte se vuelve un acto de co-creación. Por ejemplo, en esta obra que se llama Escenia, máquina de impresión orgánica, nosotras es una máquina de impresión orgánica y que lleva el nombre de Escenia justamente porque da el nombre de los habitantes que moran en el interior de la máquina. Es la lombriz roja californiana, que comúnmente en permacultura se utiliza para sanear los suelos, ¿no? Generar nutrientes, y que bueno, también es un hacer muy anterior, ¿no? Donde también pues sabemos cómo se poseían los saberes de las tecnologías de las lombrices, ¿no? Y juntos pues se generaban ciertos sistemas. Y bueno, esta máquina en su interior que tiene lombrices, lo que acontece acá es un poco de que hay un ecosistema que las resguarda y donde se les alimenta, nosotros las alimentamos, y bajo sus procesos de digestión van secretando, digamos, este humus, que a nosotros nos gusta llamarle este hidronutriente, que va decantando en una cama de semillas. Es una cama de semillas orgánica. Si bien esta máquina tiene un poco la intención de resignificar los modelos de impresión 3D,
y también de poner en tensión y revelar, ¿no?, como las problemáticas del cultivo intensivo y de la agricultura orgánica, que también, bueno, empleamos semillas orgánicas. Sí hay una idea de diseño donde nos basamos en algunos arquetipos, pero al fin y al cabo, pues estas construcciones humanas y en esta pequeña práctica o ejercicio, pues se diluye mucho cuando el pasto cobra su propio ritmo y surgen estas interacciones. Y es una máquina inútil, ¿no? Termina siendo... No lo han dicho mucho, sí, pero bueno, es un ejercicio de nosotros también de, bueno, pensar qué pasaría si una máquina tiene esa lógica, ¿no?, de ajustarse a los tiempos del crecimiento de la naturaleza, pero también es autorregulada y también pudiéramos nosotros integrarnos en este gesto, como decíamos, de cuidar y cuidarse, de que cuidamos las lombrices y las lombrices nutren los pastos. Y bueno, este otro proyecto es Rizosfera FM. Este proyecto surge de nosotros pensar o imaginar, ¿no?, bueno, qué pasa con estas ecologías, estas especies de árboles que viven en las ciudades dislocadas, ¿no? O sea, ¿qué es ser un árbol lejos de un bosque? ¿Cómo es que generan sus raíces? ¿Cómo es que se comunican? ¿Cómo es que transmiten afectos, ¿no?, por debajo de la tierra o en la parte también externa? Y bueno, decidimos que, bueno, imaginar esta red invisible a través de la radio, ¿no?, y hackear los sistemas radiofónicos humanos y querer transmitir estas señales. Entonces hicimos diferentes experiencias situadas. Esto fue en la localidad de Caseros, en Argentina, y donde nosotros tratamos de conectar los sonidos de este árbol con el interior de la sala de exhibición. Entonces censamos la tierra, hicimos una recolección de materialidades que revelaban, ¿no?, la vida del territorio. Algunas cosas eran muy escatológicas porque eran estos entrecruces entre lo humano y otros seres vivos. Y en el interior de la sala de exhibición veíamos, digamos, estos biotransmisores que habíamos hackeado, digamos, sintonizadores de auto, de coches, y habíamos conectado estos sensores y tratando como de recibir la señal a través de radios. Entonces, las personas que visitaban el espacio, pues escuchaban, ¿no?, las diferentes transmisiones y las diferentes líneas de FM que tenía cada una de las plantas. Muchas plantas fueron prestadas por amistades. Y bueno, en este laboratorio nos encontramos un hallazgo tremendo de cómo cuando la gente circulaba alrededor del espacio, también había interferencias, ¿no?, los cuerpos al pasar entre las plantas. Y bueno, todo esto dio a la intención de generar un laboratorio rizosférico, que, bueno, le comparto la palabra a Gaby. Bueno, estamos así por el tiempo. Este laboratorio, bueno, es un espacio, creamos, o sea, está como una parte de nuestra práctica individual, pero también creamos este ejercicio investigativo del laboratorio rizosférico, ¿no? Y es un espacio de investigación y de formación, o como nos gusta decirlo, de formación, ¿no? Para continuar indagando y experimentando sobre los diálogos interespecies, pero de una manera, pues, más abierta, activa y colectiva, ¿no? Y acá hay algo que nos gustaría decir, ¿no? Creemos que hay opiniones diversas, pero nosotras creemos que el rol del artista no es solo hacer obras de arte, ¿no? Nos gusta imaginar nos gusta imaginarnos como actores sociales con responsabilidades, ¿no? Y por ello el ejercicio de la docencia, las dos somos docentes, ¿no? Se vuelve una extensión de nuestra propia práctica artística, ¿no? Y entonces nos interesa poder generar espacios, ¿no?, de intercambio, de diálogo, ¿no?, y de creación colectiva. Nos gusta, pues, esta idea de corrernos del lugar, no es que damos un workshop, sino es más esta idea de laboratorio, más abierto, ¿no? Entonces nosotras nos corremos y, bueno, de alguna manera somos como una excusa, ¿no?, que sirve para crear estos espacios donde, pues, los participantes nos cuentan sus experiencias, nos cuentan sus saberes y se generan infinidad, ¿no?, de intercambios súper ricos y muy bonitos. Un espacio muy nutrido porque también a nosotros nos interesa mucho el intercambio con otros saberes. Entonces a veces tenemos ecólogos, biólogos, físicos, ¿no? Y intentamos, ¿no?
ese intercambio. Y bueno, por ejemplo, aquí lo que están viendo, estuvimos trabajando en México, en Transpixel, estuvimos trabajando con un biólogo que nos habló de las especies autónomas y locales del área, ¿no? Y la recuperación de estas especies. Y bueno, y además trabajamos con familias, con niñas. Fue como muy nutrida la experiencia. Y bueno, estamos muy contentas porque hemos sido recibidas siempre muy amorosamente. Hemos tenido la oportunidad de poder llevar este laboratorio en muchos formatos, ha evolucionado en infinidad de formas, ¿no? Tuvimos un programa, tuvimos la oportunidad de hacer esto como en un programa anual por cosas burocráticas, quedó más cortito, pero bueno, también este ejercicio, insistimos, de formación, donde la gente que se acerca está ahí para experimentar otro tipo de tecnologías, de cómo algunas que nos ayudan a sensibilizarnos desde otros lugares con los diálogos interespecies, por ejemplo, sensores o biosensores todos de bajo costo, de código abierto, ¿no? Que te pueden llevar, ¿no? Es como pensar la tecnología y la biotecnología desde otro lugar. Estamos muy contentas de alguna manera de poder compartir estas experiencias, ¿no? Y principalmente pues abiertas, ¿no? A que estos espacios sigan siendo nutridos, incluso en el tiempo de la pandemia. Ya como para finalizar, les contamos rápido esta experiencia que nos invitó al Festival Aleph hace unos meses. Se cambió todo, ¿no? Toda la normalidad, ¿no? Y fue muy bonito darnos cuenta que a pesar de la distancia, que exactamente este espacio en el que estamos hoy todos juntos, se puede crear colectivamente a pesar, ¿no? De estar lejos, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita porque fuimos de muchos países y cada uno desde su lugar, desde su experiencia, compartió, abrió y creamos este ritual donde la tierra, el compost, se convirtió en nuestro elemento de unión, ¿no? La tierra, cómo nos une a través de la distancia. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Ahora sí que qué timing perfecto. Son muy amables, pues hay muchísimas preguntas, la experiencia es increíble. Vamos a darle paso a Rodrigo Olvera, es artista visual y docente, estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Su trabajo se sitúa en la periferia de la Ciudad de México desde dos aristas. Por un lado, la exploración y experimentación de intersticios entre lo vivo y no vivo en la Presa Guadalupe con el proyecto Instituto Mexicano de Intersticiología. Y por otra parte, realiza intervenciones efímeras para dar un servicio artístico a las calles con el proyecto Amarillo Público. Su trabajo se ha expuesto en los campamentos de refugiados saharauis, así como en España, Brasil, Canadá y Perú, entre muchos otros. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar con nosotras y con nosotros. Muchas gracias. Buen día. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, pues gracias. Pues justo les voy a hablar de este último proyecto en el que he estado trabajando de manera colaborativa y participativa con diferentes especialistas, tanto de ciencias sociales, humanidades y las ciencias naturales. Pues este es un proyecto que tiene ya un proceso de 3 años trabajando, pero digamos, le anteceden ya casi 9 años, desde que yo inicié pues mis primeras caminatas pues, en este sitio, que es el objeto de estudio. Es la Presa Guadalupe, un cuerpo de agua pues altamente artificial. Antes de empezar, quisiera regresar a esta imagen. Quisiera compartirles un par de citas. La primera dice, los terceros espacios son espacios intersticiales, entre medios que despliegan y desplazan la lógica binaria mediante la cual suelen construirse identidades de la diferencia, es decir, negro, blanco y otro. Esta es una cita de Homi Bhabha, un teórico hindú que habla sobre la descolonización. Otra segunda cita dice, el tercer espacio tiene entonces
tanto de existencia material como de imaginaria, para producir nuevas comprensiones objetivas del mismo e integra los dos espacios anteriores y los extiende en alcance, sustancia y significado. Esta otra es de María Teresa Arcila. Bien, entonces les cuento un poco de qué va esto. Antes, bueno, quisiera dar como una serie de datos duros de qué es este lugar. Este es el segundo cuerpo de agua más grande del Valle de México. Está ubicado entre los municipios de Cuautitlán Izcalli, entre Nicolás Romero y Tizapán de Zaragoza, en el noroeste del Valle de México. Tiene un perímetro de casi 18 kilómetros. Posee una capacidad de 66 millones de metros cúbicos y una profundidad en la parte central que llega a los 30 metros. A su vez, pues, este cuerpo de agua se alimenta de 4 ríos, de las cuales anualmente provienen 15 millones de metros cúbicos de aguas negras y del cual se recolectan 4.400 metros cúbicos de residuos sólidos anualmente, provenientes de una población de 700.800 habitantes. Pues este es el objeto de estudio, un lugar altamente paradójico que puede ser visto desde una sola disciplina. Sería complicado y reducido entender lo que sucede aquí a lo largo del año. Bien, pues diferentes estudios arrojan pues la forma en cómo las ciudades se convierten en hábitats extremos, en donde diferentes especies, tanto de flores, plantas, insectos, peces, aves, están teniendo pues radicalmente adaptaciones muy, muy repentinas, ¿no? Contrario a lo que pensaba Darwin, que pues eran procesos lentos y que se daban conforme pues el paso de generaciones y generaciones. Pues estamos viviendo y habitando un momento en donde, si bien es cierto, hay una gran pérdida eh, de, de, la, de la vida, de la diversidad. Por otra parte, es cierto que hay especies que han sabido adaptarse y tolerar los altos niveles de contaminación. Entonces, bueno, entender este espacio, pues para mí fue interesante. Yo comencé caminando por las orillas de este cuerpo de agua y a partir de esto, pues intentaba registrar lo que sucedía en diferentes etapas del año. Un lugar que constantemente contradecía pues tanto los estudios científicos como las notas periodísticas de dar este lugar por ser un lugar altamente contaminado y antropizado. Yo comenzaba a notar diferentes cosas que, digamos, que ciertamente no entendía, ¿no? Y aquí es algo que como artista visual me gusta reconocer, el hecho de que la vista en muchas ocasiones nos engaña, ¿no? Y esconde, pues la realidad esconde demasiadas cosas que pues la vista no alcanza a entender. A partir de esto me di a la tarea como de justo pensar en una estrategia o inventar una forma de entender y leer lo que estaba sucediendo aquí. A partir de esto surge la intersticiología como una forma de entender los fenómenos de interacción entre lo vivo y lo no vivo. Para esto, pues, estuve trabajando con un equipo de diferentes investigadores que, bueno, más adelante les iré platicando a cada uno de ellos y nuestro trabajo de estudio específico. Bien, por ahora, pues bueno, la presa Guadalupe es un ejemplo claro de un territorio modelado con el filo del antropoceno. Es un cuerpo de agua convertido en un nuevo paisaje global en el que se condensa todo tipo de flora altamente evolucionada, proveniente de distintas bioregiones del mundo. Un lugar donde la hierba tiene olor a jabón debido a los altos niveles de fosfato en el agua,
donde provienen las especies que aprovechan la actividad antrópica y dependen de ella. En ese sentido, las dimensiones sociales y naturales se vuelven inseparables y con ello el territorio y los objetos que encontramos en este pierden sus contornos claros. Así, aunque suceda en la acción antrópica, es una trama decisiva en esta narración, no significa que estén sobreimpuestas las históricas de las especies no humanas que se encuentran en este espacio. El complejo tejido de la política nacional y local colaboró en la construcción del lago, tanto como las aves migratorias y la acumulación de basura, la acción de los eucaliptos originarios de Australia en el suelo, tan relevante en esta historia como los imaginarios campestres de la clase alta proyectados en el espacio, las fronteras entre los asentamientos irregulares y los reglamentos son tan tensas y frágiles como los lindes entre los céspedes que bajan de las casas y las artemisas que hacen frente desde las orillas del cuerpo de agua. Esta existencia paradójica impide una correcta comprensión desde puntos de vista binarios. La vista no alcanza a definir y entender la complejidad del espacio. Sería erróneo definir lo que ocurre ahí como extrema contaminación o ecocidio, pues no se trata de una invasión de la naturaleza en su estado puro. Por ello, es preciso una metodología diferente. Pensar el lago demanda permanecer en él, problema que éste presenta. No basta con propuestas que emerjan de la fantasía última de la naturaleza limpia, sino que es preciso contar otras historias en las que participan distintas especies implicadas. La remediación pide enfoques que reconozcan que la política ambiental siempre supone una decisión sobre lo vivo, sobre lo que merece permanecer y lo que se cree que puede desaparecer. Pero ¿qué es lo que debe ser protegido y cuidado en un cuerpo de agua artificial? Y bueno, pues este texto lo realizamos pues varios miembros del equipo. Y bueno, la imagen que estamos viendo, les platico pues que es como para nosotros es uno de los hallazgos más importantes. Este es un nido de una ave que se llama chorlo tildío, que de marzo a mayo construye sus nidos en las orillas del cuerpo de agua. Para esto se vale de pequeños pedazos de unicel, lo cual tiene pues dos implicaciones importantes. Por un lado, busca mimetizar a sus huevecillos en el entorno y por otro lado, pues es una estrategia de mantenerlos pues térmicos, ¿no? Aprovechando las posibilidades que tiene este plástico. Otra parte del lago donde habitan tortugas con altos niveles de resistencia en el agua, ubicados en el cruce entre el río y el cuerpo de agua. Casi siempre están paradas sobre las llantas y pues es la forma como sucede acá. Lo que estamos viendo es un montículo que tiene 35 metros de altura. Fue construido de manera accidentalmente por una de los fraccionamientos que pues intentaba aplanar un territorio cercano a este sitio y vertía durante casi 3 años pues esta cantidad de tierra, lo cual pues va haciendo que, sobre todo hay un pasto que se llama kikuyo, un pasto africano que tiene un nivel altamente de supervivencia y de adaptación a este tipo de suelos pues erosionados. Y pues justo esto es parte de lo que pues nos interesa estudiar en este proyecto. Les presento a la alineación del equipo. Él es Carlos Sánchez, él es biólogo de la FES Iztacala. Él tiene un vasto archivo sobre la flora y fauna registrado en la zona noroeste. Con él llevamos casi 140 especies ubicadas que no son endémicas y que pues están apareciendo en este lugar, ¿no? Que también da pie a pensar en un paisaje artificial, a un paisaje pues justo realizado
pues de manera accidental en el Antropoceno. Una disculpa. Ahora sí. Él es Sebastián Lomelí. Estuvo con ustedes el día lunes. Él es con él estamos trabajando procesos de inversión, es decir, estamos estudiando los suelos que se están creando con todos los fragmentos de plástico y los fragmentos pues, naturales propios, tanto como piedras y tierra de la zona, y cómo hay un proceso de mimetización, de tal modo que en el suelo se confunde cuál es el artificial y cuál es el natural. Aitana Villamar, ella es de la UAM Iztapalapa, antropóloga social. Con ella hay 2 investigaciones, ambas debido a los alcances y a las intenciones, pues ha sido demasiado larga el trabajo. Por una parte, hay un estudio en el Archivo de Agua donde se presenta un proceso histórico sobre los avances que han tenido de la construcción en la presa Guadalupe, y por otro lado una etnografía de las personas que viven de manera, como se le llama, paracaidista, ¿no? Pero tienen también una forma de vida entre lo rural y lo urbano. Son personas que siembran maíz, que se dedican aún al pastoreo y que dependen de cierta forma del territorio, del territorio vivo, del territorio no construido, ¿no? Y pues se hace toda una investigación de todas estas personas que viven alrededor de esta presa. Cabe mencionar que es un lugar altamente paradójico en términos de habitación, ya que viven diferentes estratos sociales alrededor de esta presa. El doctor Raúl Aguirre, del Instituto de Geografía, es un estudio de percepción remota, a partir del cual, a través de un satélite, se puede estudiar cómo penetra la luz sobre el cuerpo de agua, y esto nos determina los niveles de eutrofización y la cantidad de vegetación que hay debajo del agua. Y bueno, una de nuestras colaboradoras, del lado izquierdo está Cecilia Calderón y del lado derecho está Norma. Y una de las formas en cómo intentamos trabajar y socializar todas las investigaciones que hemos llevado en estos últimos 3 años han sido organizar caminatas, convocar caminatas con vecinas y vecinos de la zona, entre otros interesados, y sobre las caminatas vamos presentando todos los hallazgos y lo que ha estado sucediendo con este cuerpo de agua. Esta imagen es una de nuestras últimas caminatas que realizamos en febrero en el marco de la Segunda Bienal de Artes y Diseño de la UNAM. A partir de esto se congregó un grupo de vecinas y vecinos con un alto interés en preservar la última parte que queda de este cuerpo de agua, y desde entonces vamos trabajando sobre pues denuncias ambientales que pues den un factor positivo en este espacio y en este cuerpo de agua. Y bueno, pues les agradezco su atención. Por mi parte es todo. Muchas gracias, Rodrigo. También muy puntuales todas y todos. Habrá tiempo para las preguntas y el intercambio, más allá de lo que ya había comentado Sebastián en la ocasión pasada, que se cruzaba su presentación y este proyecto con lo que hizo David Gutiérrez o lo que nos presentó. También hay ahí una línea donde se toca con el proyecto de Mónica y Pablo en Teotihuacán, en donde el territorio se hicieron todas estas extracciones de tezontle para el aeropuerto, ¿no? Vamos a pasar con Adriana Salazar. Ella es artista e investigadora, radicada actualmente en la Ciudad de México, es colombiana. Sus proyectos más recientes se sitúan en la intersección entre prácticas artísticas e investigación,
circulando entre diversos saberes y desarmando los límites entre lo vivo y lo inanimado. Ha contribuido como autora en revistas como Islario, Errata, OAR de la Universidad de Oxford, y recientemente publicó el libro Enciclopedia de Cosas Vivas y Muertas, El lago de Texcoco, bajo el sello editorial Pizzilane Book de la Ciudad de México. ¿Sí lo dije bien? Sí, ¿verdad? Con el apoyo de la Fundación Jumex y el Ministerio de Cultura de Colombia. También su semblanza es mucho más amplia, pero bueno, pasamos para darle el espacio. Si quieres presentar, bienvenida y gracias por estar con nosotros, Adriana. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todas y a todos y a todes por, pues, por esta invitación y por invitarme sobre todo a compartir perspectivas sobre estos asuntos que son, pues no solo interesantes, sino urgentes. Les voy a compartir pantalla y de antemano les pido disculpas porque creo que el Acrobat tiene problemas para entrar a modo de pantalla completa, entonces habrá un poco de ruido en la imagen, pero pues espero que eso no sea pues demasiado distractor. Entonces, atendiendo un poco la invitación que nos hicieron para el tema de esta mesa y sobre todo a problematizar el asunto de la sustentabilidad o la sostenibilidad y pues esas tendencias también a pensarlo de una manera antropogénica, decidí hablar de un proyecto de investigación artística. Quería tal vez traer como otras investigaciones y otros procesos en los que estoy trabajando actualmente, pero decidí centrarme en este y ahora les voy a contar un poco por qué. Pero entonces lo que quiero hacer con el breve tiempo que me dan para presentar es dividir esta presentación corta en 3 partes. En la primera les voy a hablar en concreto del proyecto de investigación artística, qué es, más o menos de qué está hecho, cuáles han sido sus devenires o sus emplazamientos y sus entrelazamientos también con el asunto de lo público, que tiene mucho que ver con el tema de lo sostenible. Luego, un poco del contexto, y en esto yo creo que es muy afortunado el cruce que va a existir entre el contexto del cual yo me voy a ocupar y el que acaba de presentar Rodrigo. Creo que comparten muchos aspectos, incluso geográficos. Y finalmente, dejarles un caso o una situación que se está presentando actualmente en este sitio para, pues, justamente situar el debate en un contexto y en una situación concreta pues, que está causando problemas en este momento en el que les estoy hablando. Entonces, les voy a hablar de un proyecto de investigación, no de una obra artística, y esta es una distinción importante. La investigación artística, como yo lo he asumido, es un proceso de desmontaje y de rearticulación de unas maneras de conocer y pues entendiendo también el conocimiento como una estructura pues que ha sido captada por las academias y por unos dispositivos de poder y sobre todo pues por unos métodos de validación y de socialización que siempre dejan a las artes como objeto, pero no como productora de conocimiento. Entonces, lo que yo he hecho, a ver, me voy a situar aquí en la presentación, y voy a ir de atrás para adelante, es situar mi investigación en el territorio que en este momento estoy habitando, que es el Valle de México, la región central mexicana y más específicamente el lago de Texcoco. En este momento les estoy hablando desde la isla de Tenochtitlan, aquí vivo yo, más o menos donde está la manita. Yo, como pues ya lo mencionó Alejandro, soy colombiana, llegué a México en el 2014 y desde entonces pues me he dado como a la tarea de entender ese lugar que habito, que está atravesado por un montón de situaciones históricas muy, muy complejas, y la que pues más resaltaba para mí en el momento en el que llegué a habitarla fue la desaparición de los grandes cuerpos de agua con la conquista del territorio centromexicano y más concretamente con este gran lago salado que fue el lago de Texcoco, que fue desecado durante los procesos de conquista
del centro de México y de pues, la posterior urbanización, y sobre todo porque al día de hoy se sigue manifestando como una especie de fantasma que genera una cantidad de problemas de habitabilidad, también una serie de disputas políticas, que es con lo que quisiera tal vez cerrar hoy. Y pues más o menos este es un esquema del territorio del cual les voy a hablar hoy, aunque voy a volver en un rato a hablar de eso más concretamente. El proyecto que yo hago parte de un desmontaje, como les decía, de formas de conocimiento, y estas formas de conocimiento tienen que ver con procesos de conquista, totalización y también separación del mundo en categorías, y sobre todo una que yo creo que es muy importante para lo que estamos discutiendo hoy, que son la naturaleza y la cultura. Y yo creo que en el territorio del centro de México se pone en juego de una manera muy interesante esta mezcla entre naturaleza y cultura generada por los rompimientos de los procesos de colonización. Entonces, las operaciones de las que yo me hice cargo para esta investigación, voy a dejar de compartir pantalla un segundo solo para mostrarles algo que tengo acá. ¿Sí me ven? La primera es la enciclopedia. Esta es una de las partes de las que se compone la investigación, que es la Enciclopedia de Cosas Vivas y Muertas, el lago de Texcoco. Y básicamente es una contraenciclopedia que lo que hace es revisar la manera como el procedimiento enciclopédico totaliza el conocimiento y da cuenta de las cosas como si fueran abarcables en un todo homogéneo. Y no solo eso, sino que sean construidas además por un punto de vista de los conquistados. Y pues esto se disloca simplemente al ponerlo desde un territorio que es conquistado, desecado, fracturado y atravesado por una serie de violencias físicas, reales, pero también epistémicas. Entonces, la enciclopedia es una especie de enciclopedia al revés, que se construye a partir de los fragmentos, a partir de las singularidades, a partir de los relatos también atravesados por diferentes voces y por diferentes formas de enunciación, por lo político, es decir, por un espíritu también de un territorio que no está terminado, sino que se sigue también construyendo a medida que se va habitando, y que muestra una especie de totalidad imposible, o sea, que desmonta desde ahí la idea de totalidad porque nunca va a estar completo y porque siempre va a estar roto, por decirlo de alguna manera coloquial. Y luego la segunda parte, voy a compartirles de nuevo. Aquí está. La segunda parte la llamé Museo Animista del Lago de Texcoco. Entonces, así como la enciclopedia, el museo, y aquí tengo algunos ejemplos de museos históricos, desde, por ejemplo, lo que fueron los primeros museos europeos, como el Museo Británico, el Louvre, y todos estos museos que además son producto de los saqueos de otras culturas y de la apropiación de bienes culturales que no pertenecen además al lugar donde son guardados, además pues de esta práctica de acumulación, de colección, y sobre todo de despojo, que en el territorio del lago de Texcoco es una palabra que resuena muchísimo. Otro ejemplo es el Museo del Oro de Colombia, que pues también, entre otras cosas, el Museo del Oro de Colombia tiene el problema de que ve el mundo indígena como un asunto del pasado, como algo que ya ha dejado de existir, cuando en realidad pues las culturas indígenas y los pueblos están vivos y siguen además pues resistiendo en varios territorios. Y finalmente el Museo de Antropología de la Ciudad de México, que ha sido pues como el contraejemplo pilar en el desarrollo de esta investigación artística, justamente por el relato centralista que realiza pues del centro de México, y una especie de glorificación de ese pasado indígena del centro de México, cuando pues en realidad el territorio que ocuparon todas estas reliquias y estos objetos
es un territorio pues que en realidad fue roto y que pues aún sigue atravesando una serie de desigualdades. Entonces lo que yo hice fue invertir, así como lo hice con la enciclopedia. Cabe decir además que tanto la enciclopedia como el museo son ejercicios colaborativos y son ejercicios abiertos y en constante transformación, y pues en los cuales han intervenido pues una cantidad de personas que luego les compartiré ya un enlace por si quieren de pronto saber más. Y entonces el Museo Animista del Lago de Texcoco se forma justo en el momento en el que, y esto es una coincidencia, esto simplemente es una pues, afortunada y a la vez desafortunada coincidencia. El proyecto empieza en el momento en el que se emite el decreto presidencial para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México. Estamos hablando de finales de 2014, comienzos de 2015. ¿Y qué pasa? En el tiempo en el que se desarrolla el proyecto, que es de 2015 más o menos a 2018, aunque pues sigue teniendo devenires, pero digamos que la etapa así de configuración más gruesa fue en esos años, era un territorio que estaba cambiando de una manera acelerada. Pues a medida que avanzaban las obras del nuevo aeropuerto, el territorio era transformado no solo al interior de lo que fue el último resquicio del lago de Texcoco, sino también, y creo que Alejandro mencionaba el asunto de las minas de Teotihuacán, que justamente fue uno de los sitios afectados por la extracción de tezontle, pero hubo muchos otros, se habla de más o menos 250 minas ilegales de tezontle en toda la región oriente del Estado de México, que iban alimentando pues, este proyecto del nuevo aeropuerto, y con eso también vino el despojo de agua y territorios para muchas poblaciones que además pues, venían oponiéndose a este proyecto desde muchos años, estamos hablando desde 2002. Entonces, a medida que el proyecto de investigación avanzaba, y me parece interesante también poner esto acá, porque yo nunca pude acercarme a esto como un objeto de estudio, porque era algo que no se dejaba atrapar, sino que iba transformándose en la medida en que el proyecto iba avanzando y siempre iba arrojando como tentáculos hacia afuera. Entonces, en esa medida, pues también el mismo acto de investigación se tenía que replantear constantemente. Y entonces lo que yo hice fue hacer una apropiación de las metodologías arqueológicas que justamente dieron lugar a estos museos históricos, pero para recoger, pues básicamente lo que mucha gente llama la basura de la Ciudad de México, que pues en una buena parte desemboca en este lugar, pero también la basura de proyectos infraestructurales del gobierno federal, la basura también de tentativas de urbanización que fallaron, la basura también de proyectos de recuperación ecológica que quedaban abandonados de sexenio a sexenio, y muchas otras cosas que se iban acumulando en el espacio. Y lo que hice fue un contramuseo que justamente ponía en duda el valor de lo que es una reliquia, las narrativas también que constituyen la misma visión de lo que es un territorio, su historia, y cómo la historia del centro de México es una historia que se sigue repitiendo, y también cómo las narrativas no se construyen desde un punto de vista que sería el punto de vista de los conquistados o de los enciclopedistas, en el caso de la enciclopedia, sino más bien invitando a todas las voces que estaban siendo pues, afectadas por el proyecto del aeropuerto, las voces que estaban interesadas en proyectos de recuperación ecológica en la zona, las voces también de académicos que han investigado alrededor de los territorios lacustres desde muchas aristas, y el museo era una especie de ágora que funcionaba para justamente interpretar o indagar alrededor de estas piezas de diferentes naturalezas y constituirlo así como un espacio también polivalente, abierto, y sobre todo pues poniendo siempre de frente la
pues la misma naturaleza cambiante del territorio. Creo que ya me queda un minuto, entonces para cerrar, simplemente decirles que el lago de Texcoco y que todo el territorio centromexicano es un territorio en el que la naturaleza tal cual fue antes de la conquista es algo que nunca va a ser igual, que las tentativas de recuperación ecológica que se han dado en este territorio lo configuran de una manera completamente distinta y una cosa que también ha sido una lección muy grande de este proyecto de investigación es que no se puede separar tampoco lo humano de lo no humano, porque pues son algunas comunidades inciden sobre el territorio de una manera concreta y hay otras que también lo habitan a partir de unas prácticas de la tierra que son muy específicas y que deben ser tenidas en cuenta a la hora de hablar de sustentabilidad. Y en los últimos segundos, que creo que son como 10 segundos nada más, les voy a dejar ahora en el chat el enlace de la página del proyecto y simplemente unas fotos y quería por eso traer este proyecto porque está resurgiendo en el contexto de la 4T a partir del proyecto de Parque Ecológico Lago de Texcoco. Qué lástima que no tenga más tiempo para hablar de esto, pero que justamente es un proyecto que vuelve otra vez a traer al escenario este lago que aparentemente era desaparecido, pero que sigue otra vez presentando polémica y que sigue además transformándose de una manera bastante controversial. De pronto lo podríamos discutir ahorita en la conversación que sigue. Y pues nada, muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias, Adriana. Pues sí, efectivamente hay mucho que decir, mucho que preguntar. La coyuntura es permanente porque la destrucción es permanente. En Xochimilco estamos con una cosa totalmente distópica donde hay un proyecto para construir un distribuidor vial para defender el humedal, pero primero hay que destruir el humedal para después defenderlo. Entonces, en el caso de Texcoco, bueno, también Aldavio Olvera hablaba en su presentación sobre este Museo del Animismo podría perfectamente alinearse con esa presentación, ese proyecto que tenía él. Vamos a cerrar aquí la primera ronda. Les agradecemos muchísimo por haberse ajustado al tiempo. Nos quedan 9 minutos antes de cerrar la transmisión en vivo. Y hay un intercambio importante en el chat con un debate y un subdebate, además de algunas preguntas. Le voy a dejar la palabra a Eugenio para que comience con este forcejeo. Y pues muchísimas gracias por este primer intercambio. Efectivamente, falta mucho tiempo, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas. Todos han sido 4 presentaciones muy, muy ricas. Y yo he ido tomando nota de las preguntas. Dado que empezamos 10 minutos tarde, si les parece bien, vamos a, como decía Alejandro, que teníamos 9 minutos, si les parece bien lo extendemos a 19 minutos. Y así tenemos un poquito más de tiempo para seguir conversando antes de que cerremos esta primera fase, cerremos la retransmisión a YouTube y entremos en la segunda fase, donde seguramente podremos profundizar un poco más. Yo quisiera, en primer lugar, retomar una pregunta de Eréndira. Su pregunta es sobre el diálogo interespecies, ¿no? Ella lo expresa de una manera más o menos clara en el sentido de que, bueno, pues si un diálogo se entiende como un intercambio entre lenguajes similares, ¿cómo puede darse este intercambio cuando las diferentes especies no hablan los mismos lenguajes? Eréndira, no sé si formulé bien la pregunta o quieras formularla tú misma, pero yo creo que es una pregunta que se puede dirigir, no sé si a Electrobiota o a ella o a quien quieras dirigirla. No, está perfecta, así. La planteé Ok. para Gaby y para... Ay, ¿cómo se llama? Lupita. Pero si la pueden responder también desde la ecología estaría bien, padre. Hola, Eréndira, pues muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que por aquí el lugar al que tenemos que, a nosotras nos interesa acercarnos, tiene que ver también con la descentralización del lenguaje, ¿no? O sea, si no dejamos de pensar, es imposible, a ver, inicialmente es imposible decir, no, vamos a pensar desde lo no humano como humanos, es imposible, ¿no? Somos humanos,
solamente una capacidad o extracapacidades humanas para hacerlo. Pero sí creemos que existen otro tipo de comunicaciones, por ejemplo, el gesto, actividades eléctricas, ¿no? O sea, hay como muchas más manifestaciones desde lo bioeléctrico y desde lo campo molecular y también biológico que rebasan, ¿no?, nuestra percepción. Entonces, nosotros siempre hemos abrazado la metáfora, la poética, no somos ingenieras, no somos científicas, somos artistas. Ambas trabajamos como investigadoras, como docentes universitarias, ¿no? Entonces, creo que en lugar de los diálogos interespecies, lo que sí encontramos, como dices, es bueno, ¿cómo es una comunicación si no hay un feedback, ¿no? Y creo que aquí un poco el rol que nos gustaría poder hablar es el tema de la tecnología, ¿no? En esta descentralización, en sus prácticas, como que pensar qué es una tecnología, para qué sirve una tecnología, ¿no? Actualmente todo lo que sabemos de la naturaleza, lamentablemente, como para generar el conocimiento y como más hegemónico, digamos, atraviesa la tecnociencia, ¿no? Y rescatamos muchísimo algo que dijo ahorita Adriana Salazar, de cómo el arte también puede generar otro tipo de conocimiento. Entonces, en estos términos, un poco la tecnología la creemos, ¿no? Pero además es una tecnología, insistimos, que no es high-tech, que no buscamos la data, que no buscamos, ¿no?, esa formalización del significado, sino como una membrana sensible, ¿no? Entonces, un poco el diálogo sucede, creemos, desde hay un texto del el cultivo de los gestos, ¿no?, que nos gusta mucho siempre rescatar desde ese lugar. Bueno, no sé si Lupita quieras agregar algo. No, quizá como decías Enderia, por preguntar, quizás sí está más relacionado, como dice Gaby, como al gesto, como a la observación, como a estar atentos, ¿no? Cuando pasa mucho también por lo sensorial, digamos, como dice Gaby, pues estamos en este cuerpo humano y nuestra aproximación es al cuidar y al cuidarse. Desde una primera mirada también el hacer esos ejercicios, ¿no?, de estar en casa, de estar cuidando nuestra composta, alimentando, me empieza a cuestionar mi propia existencia, y por eso mencionamos en un momento que estamos tratando de desandar, y en un momento Eugenio Tiseri dijo algo muy importante de la intención, ¿no?, la intencionalidad, y bueno, hasta ahí, hasta ahí me quedé, pero bueno, me pareció como... No sé si queremos responder tu pregunta, la verdad, porque que no hay una respuesta. Creo que No, creo que no hay una respuesta, porque, bueno, sí, lo entiendo como una observación y una interpretación de la otra especie, ¿no? Porque finalmente la otra especie no tiene cómo dialogar contigo. Y, ¿sabes? Eso lo hemos hablado muchísimo, porque, por ejemplo, uno les dice, oigan, bueno, ¿quién le habla a la planta, no? Eso. Y uno dice, ay, pues yo le hablo y entonces crecen más bonitos. Bueno, eso es una suposición nuestra, ¿no? Si hay estudios que nos demuestran que, bueno, las frecuencias, tales lugares las hacen crecer mejor, etcétera, pero eso es un ejercicio bien antropocéntrico en el sentido de que, bueno, ¿por qué estamos esperando que la planta entienda humano, no? Entonces, un poco el corrimiento que intentamos hacer es, por eso insistimos un poco, el dispositivo se vuelve esa membrana sensible donde hay un va y viene, ¿no? Entonces nos parece rico de alguna manera no hacer ese acto como de, bueno, yo le voy a hablar a la planta, sino decir, a ver, ¿qué está intentando decir la planta, no? ¿Cómo puedo escucharla? ¿Cómo puedo amplificar un poco esas voces en sentidos de la rizósfera, esas voces subterráneas? ¿Cómo puedo amplificarlas, escucharlas? Y de alguna manera, bueno, también es un ejercicio de cambiar nuestra percepción, ¿no? Totalmente, ¿no? Corrernos un poco, dislocarnos, poner la mirada, el cuidado, ¿no? La empatía. La empatía principalmente, ¿no? Otros procesos cognitivos que hemos aprendido, ¿no? O sea, también porque contamos siempre la historia humana. Nos ha pasado de, no sé, querer amplificar señales que son tan pequeñas que la misma tecnología, ¿no?, es súper complicada para hacerlo, ¿no? Entonces jugamos nuevamente mucho con el rol especulativo, ¿no? Como de no corrernos en el lugar frankensteiniano, de decir, bueno, enchúfale 2 electrodos a la planta, ¿no?, y a ver qué le pasa, ¿no? Porque ese es un ejercicio de disección
creo que el arte no tiene la necesidad de, ¿no? O sea, de como volver a repetir esas prácticas, sino decir, bueno, pero yo puedo saber cosas de esta especie, de este ser, a partir de factores aleatorios o factores especulativos alrededor de ella. Por ejemplo, si yo observo su color de hojas, puedo saber si tiene problemas de nitrógeno, ¿no? Si yo observo la porosidad de la tierra, puedo también observar cosas de su pH, ¿no? Entonces, como que vamos un poquito por ahí. Perdón, no nos queremos extender más, porque seguro que hay más preguntas. Bueno, creo que desde la ciencia podría haber como este entendimiento un poco más equitativo, ¿no? Que desde el arte, sí, así me parece que... Yo justamente, perdona Erendira, yo quería dirigir tu pregunta también a ella, porque yo creo que pues desde su perspectiva también nos puede responder un poco qué piensa ella de cómo se puede plantear un diálogo entre especies. Sí, no sé si... está linda la pregunta porque a lo mejor yo nunca lo había pensado de esa manera, pero por supuesto desde la ciencia platicamos muchísimo con lo que estudiamos, sea una planta, un animal, un insecto, ¿no? Y yo usaría mi propia experiencia en términos de la información genética que yo puedo obtener. Yo a cada individuo que estudio le tomo una muestra de tejido, de sangre, de lo que sea, y de ello al final del día tengo una secuencia de DNA, su genoma. Y el genoma al final del día también son letras. Entonces, planteado así como hasta tu pregunta está muy lindo porque en realidad yo estoy platicando con mis individuos y la información que me están dando, podríamos decir que me están platicando, es inagotable. Imagínate todo lo que podemos aprender del genoma de un individuo o de muchos individuos de una población. Entonces, sin duda, desde la ciencia hay 1000 formas de dialogar con tu sujeto de estudio, ¿no? Y dependerá de la pregunta que tú le hagas, la respuesta que obtengas. Muchas gracias, ella. De verdad que es un tema crucial si queremos pensar en un futuro en una especie de justicia interespecie que quizá comienza por una escucha interespecie, como un diálogo. Entonces me parece muy, muy importante la pregunta, las diferentes respuestas o intentos de acercamiento. Tenemos aproximadamente 10 minutos y yo quisiera darle curso a una pregunta más, que es de Nancy. Ella pregunta básicamente sobre los límites entre lo artificial y lo natural, que es una pregunta inmensa, pero Nancy, no sé si quieras plantearla tú misma y dirigirla a quien tú quieras. Hola, ¿me escuchan bien? Te escuchamos un poco bajito, Nancy. Voy a subir el ¿Te acercas volumen. más a tu micrófono, por favor? ¿Ya? ¿Mejor? A ver, intenta hablar lo más fuerte que puedas. También creo que tengo alergia, entonces quizá mi voz no sea tan fuerte como en otras ocasiones. Les pido disculpas de antemano. La pregunta surge por la ponencia del INMEI. Entonces sería dirigida quizá hacia Rodrigo, que lo representa en este momento, y me parece una imagen muy potente, o una metáfora muy potente, el nido de patos con unicel, y como pensar en el agua artificial, como en esta cuestión de qué es lo que debe ser cuidado, protegido en un cuerpo de agua artificial. Entonces, creo que son de esas discusiones, cuando nombramos algo que es artificial, ¿qué entendemos por artificial? Creo que esta es una pregunta abierta para todos los que estamos aquí. ¿Y qué entendemos por natural? Y entonces, cuando eso que nombramos artificial, que es un cuerpo, en sí mismo el lago mismo, ¿no? Que alberga cuerpos naturales, pero que esos cuerpos naturales, quizá el pato o no, porque no pertenecía a ese espacio, no lo sé, ocupa algo que solemos llamar artificial como un unicel para apropiarse y dar calor a sus huevos, se convierte entonces en natural de nuevo, como estas dicotomías o estos dos binomios que siempre están. Me recuerda también mucho las piezas de un artista amigo que es mitad mexicano, mitad suizo, Leonardo Virgil,
y él también hacía unas esculturas con madera, bueno, árboles que estaban ya cortados, que recuperaba de las avenidas, y madera ya procesada, y pues ponía esencias de geosmina y esencias de pino, que ya es un químico, pero esa reminiscencia del olfato lleva a ese entorno natural, pero los químicos o bueno, esa esencia proviene de un, pues al final sigue siendo parte de la naturaleza. Entonces me gustaría como profundizar ahí y sí, eso. Rodrigo, si quisieras dirigirte a la ¿Sí? pregunta de Nancy. Sí, claro, pues desde el principio, para mí en sí el cuerpo de agua, en sí, como lo dije al principio, es un espacio altamente paradójico, es un paradigma y al mismo tiempo pues es como una proyección, ¿cómo decirlo? Pues es como una incubadora de lo que es como la consecuencia quizás de lo que va a pasar en muchos espacios en el mundo en los próximos 40, 50 años. También algo que me interesa abordar sobre este proyecto es la temporalidad con la que vemos y nos acercamos a entender la naturaleza misma. Y bueno, por un lado, justo, ¿no? Nos interesa bastante problematizar sobre ahí, ¿no? A hablar de los intersticios en estos espacios donde se pierde justo esa definición entre lo vivo y lo no vivo. No me gustaría dejarlo un poquito más como en esos términos, sino tanto en lo artificial, lo natural. Y bajo ese espacio liminal, todo lo que se construye en este espacio y comienza a diferenciarse en diferentes épocas del año es algo que pues digno de estarse estudiando y justo reparar y terminarlo como en una misma, desde una sola disciplina sería complicado, ¿no? Como lo dije ya hace un rato. Sí. Yo creo que también es una pregunta que quizá Adriana podría responder sobre este espacio liminal entre lo vivo y lo no vivo. No sé, Adriana, si quisieras dirigirte a esa pregunta. Sí, pues a mí se me ocurren varias cosas. Yo de hecho quería como hacerle la pregunta a Rodrigo si la presa de Guadalupe de la que estás hablando es la que hace parte del sistema Cutzamala, que queda en el poniente de la zona metropolitana. ¿Sí? ¿Sí? La presa está ubicada en el noroeste. En el noroeste, sí. Entonces es probablemente que sea una de las presas del Sí, sistema claro. Cutzamala. Y estaba pensando justo en cómo, pues primero está el asunto de cómo un cuerpo de agua con todo un ecosistema donde pues tú mencionabas que hay patos, probablemente hay peces, probablemente hay especies que han llegado a poblarlo, se forma justamente a partir de pues de un acto de violencia contra los cauces de los ríos, que a su vez pues producen que otros ecosistemas tributarios de estos ríos eh, pues sean alterados. Entonces, el asunto de mover un cuerpo de agua o de confinarlo, como es el caso de una represa, tiene una serie de consecuencias que, pues, que necesitan, para poder ser entendidas, desarmar esa frontera entre lo natural y lo artificial, o entre lo vivo y lo no vivo, como lo menciona Rodrigo, justamente para, pues para ver ese fenómeno en toda su complejidad, pero también en todo el entramado de responsabilidades que implica, ¿no? Y sí, 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 que yo estoy casi segura de que sí es una de las 5 presas del sistema Cutzamala, además de cómo quienes, en el caso mío, vivimos en la Ciudad de México y nos abastecemos de agua de esta y de todas estas otras presas, indirectamente también participamos de ese sistema, es decir, que este entramado de naturaleza y cultura no solo compete al territorio y a los ríos tributarios que jala ese cuerpo de agua nuevo,
sino que además nos envuelve a quienes estamos viviendo a cientos de, pues a muchos kilómetros de distancia de ese lugar concreto, ¿no? Entonces yo creo que la borradura es necesaria, y que no solo eso, sino que demandaría además una serie de borraduras adicionales que, pues, que tienen que ver también como con la misma idea del territorio como algo cerrado, ¿no? Como algo que se puede, digamos, encuadrar con unos límites políticos, sino que cuando se modifica un territorio, se modifican irremediablemente otros. Entonces, yo creo que pues es necesario hacerlo. También está el caso del lago, y no me quiero extender mucho más, pero es que este es un caso muy interesante. No sé, yo me acabo de dar cuenta de que Aldavi estuvo por aquí hablando también de, probablemente hizo mención pues a este nuevo regrupamiento de los movimientos de los pueblos de la orilla del lago y todo lo que está pasando ahorita con esta reactivación del parque ecológico. Pero hay algo que ha sido muy interesante de descubrir en ese territorio, y es cómo los seres vivos, o esas relaciones entre seres vivos y territorio, a partir de la desecación se reconfiguran de una manera nueva, ¿no? Y una de estas es, por ejemplo, el hecho de que el lago de Texcoco es ahora uno de los sitios donde hay mayor diversidad de aves de la región del Valle de México, y donde además descansa una ruta importante de migración de aves que viene desde Canadá, en un lugar pues que es completamente pues distinto a la vocación lacustre que una vez tuvo. Entonces, si simplemente decimos eso es naturaleza, pues yo creo que como que eso se queda cortico, porque yo no sé cómo llamarla, pues Donna Haraway habla de naturoculturas, pero pues no sé, yo creo que es como todo un campo de enunciación que yo creo que se queda corto como para la complejidad de los asuntos que ha traído, pues yo llamaría movimiento de seres entre territorios, ¿no? Y ya. Muchísimas gracias, Adriana. Y bueno, con tu intervención vamos a cerrar esta primera parte de la sesión de hoy. La segunda parte, como ya saben, estará más concentrada en las preguntas de las y los seminaristas, que son preguntas más dirigidas desde sus propios proyectos. A mí esta última pregunta me hizo pensar mucho en el libro de Anat Singh, que hasta donde yo sé no está traducido, pero que habla sobre la posibilidad de la vida en las ruinas del capitalismo, ¿no? Y de cómo las intervenciones humanas en los ecosistemas, incluso las intervenciones catastróficas, paradójicamente también generan vida y generan otras posibilidades de vida, ¿no? Entonces, creo que como dice Adriana, es muy, muy difícil hacer una separación tajante entre natural o artificial, como dice Rodrigo, pues entre vivo y no vivo. Pero bueno, la discusión entonces sigue adelante. Por lo pronto nos despedimos de las personas que nos siguieron en YouTube. Gracias por estar ahí. Sabemos que hubo algunas preguntas desde el chat de YouTube, pero desafortunadamente no vamos a poder dirigirlas el día de hoy porque le vamos a dar la prioridad a las y los seminaristas. Bueno, entonces cerramos la transmisión.